Ya. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy le vamos a presentar, junto con mi compañero Marco Villacrés, vamos a hablar acerca de las infecciones de vías urinarias en el embarazo. Ya, como definición, tenemos que las infecciones de vías urinarias constituyen una de las complicaciones infecciosas más habituales del embarazo. Estas van a ser responsables de un importante porcentaje de morbimortalidad. Las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones de vías urinarias debido a cambios funcionales, hormonales y anatómicos. Y existe una relación entre bacteriuria asintomática, parto pretérmino y bajo peso al nacer. La prevalencia. El factor de riesgo más importante en las infecciones de vías urinarias es el embarazo. El 5 al 10% de las embarazadas presentan una infección de vías urinarias bajas en el curso de la gestación. Un 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes se deben a infecciones de vías urinarias. Ya, dentro del embarazo van a existir cambios fisiológicos que van a aumentar el riesgo de presentar infecciones en el tracto urinario. Estas van a ser, primeramente, la dilatación ureteral secundaria a la acción de progesterona y a la comprensión uterina. Va a existir un reflujo vesicureteral, una éstasis vesical y un aumento del filtrado glomerular con glucosuria y aminoaciduria con elevación del pH urinario. Otros factores de riesgo relacionados con las infecciones de vías urinarias, vamos a tener la bacteriuria asintomática, historia de repetición de infecciones del tracto urinario, la litiasis renal, malformaciones uroginecológicas, reflujo vesicureteral, insuficiencia renal, diabetes mellitus, enfermedades neurológicas como el vaciado incompleto o la vejiga neurógena, anemia de células falciformes, infección por clamidia trachomatis, la multiparidad y el nivel socioeconómico bajo. Dentro de la microbiología, vas a tener que el principal responsable de las infecciones del tracto urinario va a ser el Escherichia coli. Esta va a ser un procedente de la flora enterobacteriana, causante de la mayor parte de estas infecciones. Del 80-90% de los casos va a ser causada por Escherichia coli. Le siguen por orden de importancia el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae. También otros patógenos, tenemos de los cocos gram positivos, como el Streptococcus, el Staphylococcus saprophyticus o el Streptococcus galacteae. Y a mayor edad gestacional, mayor probabilidad de gram positivos, principalmente el Streptococcus del grupo B. Ya. Dentro de la guía del Ministerio de Salud Pública nos da unas pautas para prevención de las infecciones de las vías urinarias en el embarazo. Estas van a ser las siguientes. Se recomienda el consumo abundante de líquidos, más de 2 litros al día, un vaciamiento completo de la vejiga en forma frecuente y después de tener relaciones sexuales, aseo genital adecuado y uso de ropa interior, de preferencia algodón. Métodos alternativos como el consumo de arándano y lactobacillus probióticos pueden contribuir, pero no son suficientes para prevenir las infecciones de vías urinarias recurrentes. Existe evidencia de que el jugo de arándano mortiño en Ecuador puede disminuir en número las infecciones de vías urinarias sintomáticas en un periodo de 12 meses, sobre todo en infecciones de vías urinarias recurrentes. Sin embargo, aún no está claro ni la dosis ni el método de administración. El antecedente de infecciones de vías urinarias confirmadas es un predictor de bacteriuria asintomática durante el embarazo. Y esta se debe investigar el antecedente de infección de vías urinarias previas confirmadas en el embarazo. Ya. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la definición, clasificación y epidemiología de las infecciones de vías urinarias en el embarazo. Primeramente, vamos a tener la bacteriuria asintomática. Esta se define con la presencia de bacterias en orinas detectadas por urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonias, sin síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario. La cistitis aguda es la infección bacteriana del tracto urinario bajo, que se acompaña de los siguientes signos y síntomas: urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria, y sin evidencia de afección sistémica. Y la pielonefritis aguda
que es la infección de la vía excretora urinaria alta y del parénquima renal, de uno o ambos riñones, que se acompaña de fiebre, escalofrío, malestar general, dolor costovertebral y en ocasiones náusea, vómito y deshidratación. La bacteriuria sintomática, como ya les dije, es la presencia de bacterias en orina cultivada más de 100.000 unidades colonias por ml, sin que exista síntomas clínicos de infección del tracto urinario. La mayoría de estas bacterias sintomáticas se dan en el primer trimestre de gestación. La prevalencia de la bacteria sintomática va a aparecer en un 2 a 10% de los casos. El 25% de las bacterias sintomáticas no tratadas desarrollarán una pielonefritis aguda versus el 3% de las tratadas. Hasta un 30% tratadas presentan una recaída a pesar del correcto tratamiento antibiótico. Se recomienda el cribado gestacional alrededor de las 12-16 semanas o en la primera visita prenatal. Y solo repetir trimestralmente si la gestante presenta otros factores de riesgo. El diagnóstico es microbiológico, un cultivo de orina, detectados más de 100.000 unidades formadoras de colonias. La muestra de orina debe ser obtenida bajo condiciones de asepsia y no es necesario el sondaje vesical. Para la recolección de la muestra, primeramente la paciente se debe realizar una limpieza previa de los genitales externos, una separación de los labios vulvares y recogida del chorro medio de la micción. Solo el 1 a 2% de las mujeres con cultivo negativo desarrollarán pielonefritis durante el embarazo. Ya, vamos a hablar sobre la bacteriuria sintomática por estreptococo del grupo B. La presencia del estreptococo galactae en orina indica elevada colonización del tracto genital. Se asocia a mayor riesgo de pielonefritis, corioamnionitis y sepsis neonatal precoz. El diagnóstico es igual por un urocultivo. El tratamiento antibiótico de la bacteria sintomática y profilaxis intraparto es similar al tratamiento para el estreptococo del grupo B. Ya, la cistitis aguda es un síndrome caracterizado por una clínica de urgencia miccional, poliaquiuria, disuria y dolor suprapúbico, en ausencia de síntomas de afección sistémica, como fiebre y dolor lumbar. La prevalencia de esta esta aparece en 1.3% de las gestaciones y la mayoría de cistitis aguda se presenta en el segundo trimestre del embarazo. El diagnóstico, en mujeres sin otra patología, el diagnóstico puede realizarse sobre la base de los datos clínicos. No se requiere solicitar urocultivo para iniciar el tratamiento. Los datos clínicos de cistitis y del examen general de orina, disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria, así como piuria y hematuria, en ausencia de síntomas vaginales, sin evidencia de enfermedad sistémica, tiene una sensibilidad del 70 al 80% para el diagnóstico de cistitis. Ya, la pielonefritis aguda es una infección del parénquima renal, aparece en 1 a 2% de las gestaciones. Su prevalencia aumenta al 6% en gestantes en las que no se ha realizado cribado de bacteriuria asintomática durante el embarazo. El 80-90% de las pielonefritis aparecen en el segundo y tercer trimestre de gestación y en el puerperio. La vía de entrada más frecuente es la ascendente, la localización más frecuente es la afectación renal derecha, constituyendo el 50% de los casos y un 25% de los casos es izquierda y el otro 25% es bilateral. En la clínica de la pielonefritis vamos a tener un dolor costovertebral con puño percusión lumbar positiva. La fiebre es un dato muy importante, ya que no puede existir pielonefritis sin la presencia de fiebre, náuseas y vómitos, y en general no cursa con clínica de cistitis aguda. Las exploraciones complementarias, vamos a tener que realizar una buena historia clínica, una exploración física, evaluar los resultados de urocultivo previo, vamos a solicitar analítica general, una biometría hemática, electrolitos, creatinina y sedimento urinario, realizar el urocultivo y en caso de fiebre, de casos más graves, vamos a solicitar un hemocultivo. Ya. La ecografía renal, esta no es necesario realizarla de rutina, solamente se la va a realizar en casos de episodios recurrentes, afectación del estado general, cuadro clínico compatible con absceso, hematuria y no respuesta a tratamiento médico. Ya, a continuación mi compañero va a continuar con el tratamiento médico. Buenas tardes, compañeros. Bueno, respecto al tratamiento
médico hay que tener en cuenta que siempre se debe dar el tratamiento en base a un urocultivo. ¿Por qué es importante el tratamiento? Porque va a reducir el riesgo de pielonefritis, parto pretérmino, peso bajo al nacer. Y también hay que recordar que Escherichia coli, como lo dijo ya Julio, es el microorganismo hallado con más frecuencia. También hay que tener en cuenta que hay una alta resistencia en Ecuador a amoxicilina, ácido clavulánico, sulfas, AMPI-BL, por lo cual no se recomienda estos medicamentos como tratamiento empírico. Siguiente, por favor. Respecto a las recomendaciones de la guía del Ministerio de Salud Pública, nos da principalmente 4 grupos farmacológicos: nitrofurantoína, fosfomicina, cefalosporinos de segunda generación y beta-lactámicos junto con las sulfas. Respecto a la nitrofurantoína, nos recomienda la presentación de liberación prolongada, 100 miligramos cada 12 horas, y como novedades nos dice que no se debe dar sobre la semana 37. Respecto a la fosfomicina, podemos tener 2 esquemas, 3 gramos a dosis única o 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Mientras que las cefalosporinas de segunda generación, de 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas, y respecto a los beta-lactámicos y sulfas, los se recomienda por las altas tasas de resistencia local. También hay que tener en cuenta que la duración óptima del tratamiento no se conoce. Se prefieren ciclos cortos de tratamiento por menor exposición del feto al antibiótico, y los esquemas de dosis únicas no son recomendados, con la excepción del tratamiento de 3 gramos que se mencionó previamente de fosfomicina. La guía del Ministerio de Salud Pública recomienda una duración no menor a 7 días y en caso de persistir el cuadro se debe prolongar hasta por 14 días. Respecto al tratamiento de la bacteriuria asintomática, como les comenté previamente, tenemos algunos grupos farmacológicos. El Ministerio de Salud Pública nos recomienda nitrofurantoína, fosfomicina, cefuroxima, cefalexina y amoxiácido clavulánico. Respecto a la nitrofurantoína, las tabletas de liberación prolongada, 100 miligramos cada 6 a 12 horas por 4 a 7 días, y como les comenté previamente, no se debe usar sobre la semana 37 y también es recomendada en casos en los cuales hay alergia a los beta-lactámicos. Respecto a la fosfomicina, 2 esquemas, 3 gramos en dosis única y 500 miligramos cada 8 horas. Si es que se lo usa en el siguiente esquema que les acabé de mencionar, y también se puede usar en caso de alergia a los beta-lactámicos. Respecto a la cefuroxima, 250 miligramos a 500 miligramos cada 12 horas por 4 a 7 días. Cefalexina, 250 miligramos cada 6 horas por 4 a 7 días, y amoxiclav, 500 cada 8 horas por 4 a 7 días. Lo ideal para el tratamiento de la bacteriuria asintomática, siempre tener en cuenta que se debe disponer de un cultivo con antibiograma. Si no se dispone de antibiograma, se debe basar el tratamiento empírico en base a la resistencia local que se reporta. Respecto al seguimiento de esta patología, hay que tener en cuenta que se debe realizar un urocultivo entre los 7 a 15 días posteriores al tratamiento. Si no hay antibiograma y hay recidiva, se tiene que subir el espectro antibiótico por el del siguiente nivel, y se debe repetir un urocultivo mensualmente. Tras 2 tratamientos no eficaces, se opta por el tratamiento supresor que se hablará posteriormente. Respecto al tratamiento de la bacteriuria asintomática por estreptococo del grupo B, hay que tener en cuenta que el tratamiento es similar a la bacteriuria asintomática. Ante un hallazgo de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, se da el mismo tratamiento que de la bacteriuria asintomática, y se da la profilaxis intraparto para este germen. Cuando son hallazgos menos de 100.000 unidades formadoras de colonias, no se recomienda el tratamiento, ya que no hay mayor riesgo ni de pielonefritis, ni de parto prematuro, ni de coriomielitis. Respecto al tratamiento de la cistitis aguda, Medicina Fetal de Barcelona nos recomienda como tratamiento empírico la fosfomicina 3 gramos a dosis única, o cefuroxima 250 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si la paciente es alérgica a los beta-lactámicos, igual fosfomicina 3 gramos en dosis única. Si se dispone de antibiograma, se debe usar siempre el antibiótico de bajo espectro, como les comenté previamente, y podemos usar 4 fármacos: fosfomicina, amoxicilina, cefuroxima y amoxicilina con ácido clavulánico, en los esquemas que se muestran a continuación. Si la paciente es alérgica a los beta-lactámicos, podemos usar fosfomicina a dosis única o nitrofurantoína de 50 a 100 cada 6 a 12 horas por 7 días.
Hay que tener en cuenta, como les mencioné, que de manera empírica se debe iniciar la mayoría de los tratamientos, ya que no se dispone de un cultivo ni de un antibiograma. Entonces tiene que tener en cuenta estas pautas para el tratamiento de la cistitis aguda. El seguimiento de esta patología, de igual manera, se da un urocultivo a los 7 a 15 días. Si no hay antibiograma, y hay recidiva, se debe ampliar el espectro. El urocultivo debe repetirse mensualmente y si tras 2 tratamientos no eficaces, se opta de igual manera por el tratamiento supresor. ¿Cuáles son los criterios de referencia que menciona la presente guía? Bueno, nos dice que la referencia a consulta externa de ginecología y obstetricia se debe dar cuando tenemos una paciente con infección de vías urinarias y que presente respuesta inadecuada al tratamiento, intolerancia o alergia a los fármacos que se presentan en el primer nivel de atención, un diagnóstico clínico de pielonefritis o complicaciones obstétricas que se relacionan con un parto pretérmino, ruptura de membranas, que son las principales complicaciones por una infección del tracto urinario maltratado o que no está teniendo una respuesta adecuada. El tratamiento de la pielonefritis aguda. Entonces, basados en el alto riesgo de complicaciones de la embarazada, estas pacientes tradicionalmente se deben hospitalizar hasta que la paciente esté afebril al menos de 24 a 48 horas. Una vez que ha pasado la paciente 48 horas afebril, se puede cambiar a vía oral. En base al urocultivo y el antibiograma, se decide mantener la medicación o rotar por otra línea de antibiótico. Si el dolor y la fiebre persisten tras 24 a 48 horas, iniciar el tratamiento, se debe repetir el urocultivo y la ecografía renal. Hay que también tener en cuenta que no se recomienda el tratamiento ambulatorio debido a la falta de estudios para su justificación. Los criterios de ingreso que nos cita Medicina Fetal de Barcelona son una edad gestacional mayor o igual a las 24 semanas, temperatura más de 38 grados centígrados, sepsis, deshidratación, amenaza de parto pretérmino, pielonefritis recurrente, comorbilidades como diabetes gestacional, intolerancia oral, fracaso de tratamiento ambulatorio tras 3 días y la no posibilidad de tratamiento ambulatorio. El siguiente cuadro está recomendado por UpToDate, en el cual se evidencia los fármacos y la dosis y el intervalo que se debe usar para este tipo de patologías. Se lo va simplemente a exponer que se evidencia ya que no consta en la guía del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. En la gestante hay que también tener en cuenta que recomienda Medicina Fetal de Barcelona que la primera elección es ceftriaxona 1 gramo endovenoso y si la paciente es alérgica a los beta-lactámicos, gentamicina 80 miligramos cada 8 horas endovenoso o 160 miligramos una dosis diaria. En una paciente puérpera se puede igual usar ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas más ampicilina y esto de aquí se da más que nada en que este esquema se basa en el que debemos cubrir el enterococo fecalis y si la paciente es alérgica a los beta-lactámicos, 240 miligramos cada día. Hay que tener en cuenta, como les mencioné, que se debe mantener el tratamiento antibiótico hasta completar al menos 48 horas con la paciente febril, tras lo cual se puede cambiar a vía oral para completar un total de tratamiento de 10 a 14 días de tratamiento final. Otro componente importante del tratamiento para este tipo de patologías es la hidratación. Entonces, tenemos que realizar una hidratación agresiva, más que nada para la protección renal. Entonces, en el día 1, nos recomiendan que podemos usar una velocidad de infusión de 150 ml hora con una solución que puede ser mixta. Podemos usar 500 ml de suero fisiológico o solución salina cada 6 horas, más dextrosa al 5%, 500 ml en 8 horas. Para el día 2 se cambia este esquema pasando a 100 ml hora y teniendo igual la solución mixta. De solución salina 500 ml cada 12 horas, mientras que la dextrosa al 5% se usa 500 ml igual cada 12 horas. Respecto a la conducta obstétrica en estos pacientes con patología del tracto urinario inferior y superior, como es la pielonefritis, se debe tener en cuenta que la pielonefritis per se no es una indicación de terminación de embarazo.
Si se planea la inducción de parto o cesárea, las mismas deben iniciarse siempre que la paciente esté febril. Hay que también tener en cuenta que debido al riesgo de parto pretérmino, se sugiere la tocolisis en amenaza de partos pretérmino, junto con la maduración pulmonar si la amerita. También se debe recordar que no se debe hacer tocolisis en pacientes que tienen más de 34 semanas y en pacientes sépticas está totalmente contraindicada la tocolisis por aumento de riesgo de edema agudo de pulmón, síndrome de dificultad respiratoria aguda, y esto puede presentarse como sin la administración de corticosteroides. Y lo que mencionaba previamente respecto al tratamiento supresor que se da para la prevención de una nueva reaparición de infección de tracto urinario. ¿Cuáles son las indicaciones? Una bacteriuria asintomática o una cistitis recurrente tras 2 tratamientos eficaces completos, una pielonefritis que presenta recidiva en una paciente gestante y tras un episodio único en una paciente con patología renal o de las vías urinarias. Entonces, el tratamiento supresor se da una vez que se determina el tratamiento de base y en la gestación hasta 4 a 6 semanas postparto. Tenemos 2 pautas, una pauta continua y una pauta postcoital. Lo que se usa generalmente es la pauta continua, que es la que le voy a comentar a continuación, que está dada por cefalexina 250 miligramos vía oral cada día. Y puede también usarse fosfomicina 3 gramos de un sobre, pero esta dosis no es diaria, sino es una dosis semanal. Bueno, eso es todo respecto al tratamiento, diagnóstico y prevención de la infección de tracto urinario en la paciente obstétrica. Muchas gracias por su atención. Y si hay alguna pregunta, por favor, por este medio se lo puede hacer llegar. De antemano, muchísimas gracias.